Amigos, estamos transmitiendo Trazando la Plomada. Tenemos algunos inconvenientes técnicos, como siempre en directo siempre se presentan cosas como esta, y mucho más cuando estamos en un tiempo como esto de la pandemia, que nos por querer optimizar, mejorar el programa, tratamos de hacerlo en vivo, en directo. No te preocupes, son cosas que vamos a ir corrigiendo, pero siempre se presentará, por supuesto, algún inconveniente técnico que no es deseable, por supuesto, pero igual no nos va a quitar el buen ánimo que tenemos esta tarde para seguir trazando la plomada contigo. Adelante, César. Sí, bueno, solamente para reiterar lo que dijimos al principio de la mesa, si entendemos cómo funciona la producción de uva, que es la vid, si entendemos que hay una savia que recorre el tronco y de ahí pasa la rama y de ahí se producen las hojas, y entendemos todo este mover, lo que Jesús está diciendo es, así como en el mundo natural funciona un labrador, una vid, unas ramas, unos frutos, de forma paralela funciona la vida espiritual. Y habíamos dicho en la primera media hora de que hay un caso en el cual hay unas ramas que están produciendo fruto. Entonces viene el labrador y dice que para que produzca más fruto, dice que la empieza a podar. Y podar significa que la empieza a cortar. Y vemos en el mundo natural de que hay árboles que están cortados, son feísimos, y uno dice, ¿y por qué lo corta tanto? Es porque lo está podando, lo está fortaleciendo. Y si hacemos un paralelo con la vida espiritual, estas son las pruebas, las circunstancias difíciles, las circunstancias dolorosas que a veces no queremos pasar por ellas, y como dijimos en la media hora anterior, a veces las resistimos, queremos, ¿no? Pero Dios con el amor que tiene y con lo que Él conoce, nos corta y nos hace pasar circunstancias difíciles para que, por un lado, seamos limpiados de algunos hábitos, algunas costumbres, que lo único que hacen es nos hacen daño y nos complican la vida y no nos damos cuenta, no queremos dejarlo. Pero Dios es bueno, entonces Dios permite pruebas que además de eso nos hace como la vivencia que estamos teniendo acá a nivel pues ya mundial, con todo este tema del virus, que nos hace acercarnos mucho más a Dios. Entonces en eso se genera un vínculo, se genera una intimidad, y Dios está podando en este momento a aquellos que daban un fruto muy pequeñito de repente, pero tenían potencial de mucho más fruto. De repente tú que nos escuchas, de repente no has estado participando mucho en tu comunidad, en tu iglesia, en tu grupo donde te reúnes para buscar a Dios, y ahora en esta época, ¿qué has hecho? Has vuelto a Dios a buscarlo día y noche, a juntarte un poco más, aunque sea de lejos, por teléfono, por grupos, para poder, ¿qué cosa? Empezar a dar fruto, que es la manifestación de la presencia de Dios. Pero en este verso 2 también nos habla de otras personas, y aquí deberíamos levantar el oído y estar alertas, que dice aquellas personas que no están dando pero ningún fruto. Y Dios está dando oportunidades, y Dios dice que no los poda, Dios dice que los retira, que los elimina. Entonces, esta advertencia es interesante, poder reflexionar en qué grupo estamos, porque Dios lo que quiere es nuestro bien, como hemos dicho en la primera media hora. Entonces, tratemos de acercarnos más a Dios y pedir o permitir, como vamos a leer ahora, vamos a leer más versos de este capítulo 15, que Dios dice, permanezcan en mí, así como la rama permanezca en el tronco, permanezcan en mí, de tal manera que esa savia que dijimos en la primera media hora pueda fluir con toda tranquilidad, que la presencia del Espíritu Santo obrando como la persona que es, obrando de una manera invisible probablemente, pero muy visible en algunos casos, que permita a través de nuestra vida producir personalidad, crear en nosotros paz, gozo, amor, fe, y al final eso se vea en un fruto visible que va a ser lo que nos va a permitir ser útiles en el reino de Dios. Entonces va a haber dos clases, ¿no? La una es aquel que
aquel pámpano, aquella rama que no lleva fruto, y definitivamente el Señor lo hace a un lado. Pero hay otra que no lo corta, o sea, no lo corta para desecharlo, sino aquí hay cortes, pero cortes para limpiar, o sea, para hacer que el pámpano adquiera mejor resistencia, para que el alimento sea más fuerte, para que el fruto sea frondoso bastante, porque dice que todo pámpano que miro lleva fruto lo quitará, pero acá hay otro, y todo aquel que lleva fruto, o sea, el llevar fruto no va a impedir que te siga limpiando, o sea, también sentir los cortes, como dijo César al principio, cortes de limpieza, o sea, ya estamos en él, pero hay muchas cosas que tenemos que dejar todavía, y entonces él mismo dice, lo va a limpiar, ¿para qué? ¿Para qué? Pues la finalidad es que lleve más fruto. Se quiere decir que si yo no estoy limpio, no voy a llevar fruto, o sea, si me falta limpieza, no voy a llevar más fruto, porque las ramas ahí están absorbiendo la savia, el alimento, y de otra ramita o de la misma rama que podría cargar más si es que esta rama seca no estuviera. Entonces, estas dos cosas son bien marcadas, ¿no? Uno es limpiado, pero para que lleve más fruto, y el otro es desechado. Y lo que me impresiona a mí es el versículo 3, dice, ya vosotros, le dice a los apóstoles, ¿no? Ya estáis limpios. Ya estáis limpios. ¿Y quién ha efectuado esa limpieza? Por la palabra que os he hablado, dicen. O sea, la continua relación con el Maestro hizo que los discípulos, el Señor se refiriera a ellos como gente ya limpia, gente ya que su vida evidenciaba frutos, porque cuando un cristiano evidencia frutos hacia afuera, nadie puede decir que no es un buen creyente. Los frutos son lo que hacen que la persona, tanto para Dios como también como testimonio para la iglesia, digan, es un buen creyente, es un buen hermano, es de mucha bendición. George, ¿te acuerdas esa parte donde el Señor le dice a sus discípulos, a sus apóstoles, que les iba a lavar los pies? ¿Te acuerdas? Claro, cuando llega Pedro, y Pedro pues le va a lavar los pies, y Pedro para variar le contesta que no le iba a lavar a él, ¿no? Porque ¿cómo le va a lavar a él el Señor los pies? Entonces el Señor le dice, mira Pedro, dice, si tú no te dejas lavar los pies, no vas a tener parte conmigo. Sí, se pasa de un extremo al otro y dice, no Señor, entonces si es así, lávame todo, la cabeza, el cuerpo, lávame todo. Yo sufrí la tiroides, creo que no tenía tiroides. Oye, pero Pedro, qué fregado que era, ¿no? Pero entonces, ¿qué le dice el Señor? Y creo que tiene que ver con lo que acabas de decir, eso me ha activado. El Señor le dice, mira Pedro, tú ya estás limpio por la palabra que yo he hablado, tú ya estás limpio. Lo único que necesitas es limpiarte los pies. Y me hace recordar, ¿no? En esa época la gente pues no usaba zapatos, usaba sandalias, y de repente pues se bañaba, salía a la calle, pero lo que se ensuciaba eran los pies. Claro. Y eso me habla de una persona que ya ha tenido un encuentro con Dios, ha limpiado su alma con la sangre de Jesucristo, que ya está limpio por dentro, pero continuamente nos ensuciamos, ¿no? Nos ensuciamos, caemos por aquí, caemos por allá. Entonces ya no es esa limpieza total, porque esa limpieza ya la hizo Jesucristo en la cruz, y a todos aquellos que se pusieron a su cruz han recibido la limpieza de su alma, la limpieza de los pecados. Pero como siempre estamos cayendo, hay una limpieza de pies que creo que es a la que se hace referencia en este pasaje. Buen dato. Jorge. Ay, sí, creo que es importante entender lo que significa prácticamente la poda, ¿no? Entonces, estaba buscando aquí en mis escritos varios de lo que es la poda. Y no lo encontré. Pero sería muy bueno entender de que si nosotros empezamos a
a poner la palabra como fundamento en el corazón, de hecho que va a empezar a haber una poda. Y esa poda, en este caso, ese aspecto que nosotros comenzamos a tener siempre es como niños, ¿no? Porque la Biblia dice que mientras que el heredero es niño, necesita tener tutores y cuidadores para que pueda desarrollar los principios fundamentales de Dios, y es Dios quien decide hasta cuándo ese tutor o cuidador va a estar juntamente al niño. Y aquí nos habla también la palabra de que la persona necesita estar ejerciéndose en sus sentidos en 5 sentidos con el propósito de discernir el bien y el mal. Entonces hay algo que se tiene que lograr, y hay un procedimiento y un proceso que se tiene que lograr, pero todo tiene que ver con haber recibido a Jesucristo en el corazón y aprender a ser obediente a la persona del Espíritu Santo, que es el que está podando, porque sabemos que es el Espíritu Santo quien poda, es el Espíritu Santo quien nos ministra a cada uno de nosotros, y es el Espíritu Santo en la cual está quitando aquello o limpiando aquello que verdaderamente sirve y es necesario para que nosotros crezcamos y avancemos. Está podando el Espíritu Santo aquello en la cual evita el que nosotros podamos desarrollarnos como debiéramos, y el Espíritu Santo está quitando aquellas cosas que no sirven y que a la hora de la hora nunca nos van a servir, o sea que de todas maneras tenemos que desecharlas sí o sí. O sea, hay cosas que son buenas que se necesitan restaurar, pero hay otras cosas que no son nada buenas y que necesitan salir simplemente sí o sí de nuestra vida y totalmente para que nosotros podamos... Perdón, Jorge, que te puedo interrumpir ahí solo un detallito. ¿Qué sucede? Acabas de decir de que es el Espíritu Santo el que nos limpia, que nos redarguye, y eso es completamente cierto. ¿Qué sucede si una persona no tiene o no ha recibido el Espíritu Santo dentro de su espíritu? ¿Cómo puede ser podado? ¿Cómo puede ser confrontado a esas cosas? Cuando una persona no ha recibido el Espíritu Santo, entonces no es creyente. No tiene al Señor Jesucristo, no es un hijo de Dios, no pertenece al cuerpo de Cristo. Por consiguiente, es una persona que puede estar dentro de un grupo religioso, pero no es parte de ese grupo religioso. O sea, mejor dicho, es parte de ese grupo religioso porque cumple con normas, reglas que cumplen dentro del grupo en sí, pero no hay una vivencia espiritual con el Espíritu Santo, con la palabra. Por consiguiente, la persona no va a crecer. Lo que va a hacer más bien es ser una persona legalista, como lo que sucedía con los fariseos, tipo lo que sucedió en el Señor Jesucristo con Nicodemo, ¿no? Porque Nicodemo era un maestro de la ley, y enseñaba la ley al pueblo judío, pero no sabía ni entendía la ley en su propio corazón. Y por eso que Jesús le dice, pero que te es necesario nacer de nuevo. Y le dijo él, pero ¿cómo? Yo a la edad que tengo puedo volver a nacer de nuevo del vientre de mi madre, a la edad que tengo. Y Jesús le dice, no, te es necesario nacer del agua y del Espíritu. Entonces le estaba hablando cosas que él debería haber entendido, porque si él era un maestro de la ley, debe entender eso. Y luego el Señor le dice, ¿cómo tú siendo maestro de la ley no conoces esto? Entonces encontramos dentro de las iglesias, entre comillas, cristianas, que hay mucha gente que se dice cristiana, pero no lo es. Por eso que no conoce el crecimiento, ni tampoco está en la capacidad de poder pasar por la poda del Espíritu Santo. Esas serán las personas que dicen en el verso 2, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitarás. ¿Será ese tipo de personas? Ajá. Caramba, entonces es una advertencia muy dura. A ver, César, es que no sé si, creo que para nosotros en algún momento también nos hemos hecho un arroz con mango en la cabeza, ¿no? O sea, tenemos la voluntad o estamos, somos gente moralista, de repente en nuestro hogar nos enseñaron a vivir rectamente, etcétera, pero además tenemos un apego por las cosas de Dios. De repente nos vamos a una iglesia, escuchamos la palabra, entre que entendemos, si no levantamos la mano y ya nos damos un número y también para estudiemos, y entonces ya, ahora sí soy cristiano. Miembro del club. Claro, ahora sí soy cristiano. Y bueno, esa es una buena disposición, una buena disposición para amistarse con Dios, ¿no? Y con eso Dios está mirando también, por supuesto. Este muchacho quiere algo, esta chica quiere algo, y quiere algo conmigo, quiere relacionarse conmigo. En ese tránsito hay ese tipo de personas, por ejemplo, no se les puede desechar, ¿no? Son personas que están buscando honestamente a Dios. Pero fíjate,
¿Cómo te das cuenta que todavía no es un hijo de Dios? Por los frutos, como dice aquí, por los frutos. Cuando tú comienzas a observarlo, los frutos dicen, no, a él todavía le falta, ¿no? Todavía no tiene esa experiencia que de repente el que está observando y ya ha tenido la experiencia, como dijo Jorge, de tener al Espíritu de Dios, o sea, la persona del Espíritu Santo en su vida. Lo que pasa es que es tan parecido, ¿no? Porque los pámpanos son bien parecidos también, o sea, las ramas son bien parecidas. Difícil que te des cuenta cuál es y cuál no es, pero el Señor sí. Pero entonces, cuando uno empieza a mirar, a observar los creyentes, mira creyentes que tienen fruto, ¿no? Evidente, un fruto evidente, que tú dices, ni siquiera se te pasa por la cabeza que no tiene el Espíritu Santo. Pero hay otras personas, las cuales, como no tienen al Espíritu de Dios, lo que ellos hacen es algo parecido al símil de una fotocopia, ¿no? Entonces, miro que se cita la Biblia así, hace así, y entonces yo también hago igualito. Y también es un fruto, pero no es el fruto, ¿no? Y entonces empieza la confusión, ¿no? Y a mí mismo yo digo, pero si estoy haciendo todo lo que hace César, ¿por qué no tengo esa vivencia que tiene él? Yo lo veo a César diferente, que a mí no sé qué me falta, pero yo estoy haciendo todo lo que hace César. Y me doy cuenta que se trata de una relación con Dios por medio de la persona del Espíritu Santo. Sí, Jorgito, adelante. Claro, eso es muy importante. Creo que el punto principal de todo es cuando uno ha nacido de nuevo, ya ha nacido del Espíritu. Y al nacer el Espíritu, ahora pues ya tenemos el Espíritu y como dice Pablo, ahora andad en él. Entonces cuando estamos a andar en el Espíritu, ahí es donde mucho de lo que está hablando Juan se está cumpliendo, porque ahí nosotros estamos siendo limpiados, capacitados, restaurados, pero también hay cosas en nuestra propia identidad en la cual nos sirve, ¿no? Y que necesita ser depurada, necesita ser cortada, y eso, como por ejemplo, esos conceptos de familia, de que mi familia es mejor que la otra, o conceptos racistas que creemos que son muy buenos, o conceptos clasistas, en la cual mi clase es mejor que la tuya. Esas cosas no van a servir para nada, porque ahí los principios de Dios dicen que tienes que amar a tu semejante como te amas a ti mismo. Entonces hay principios que van a ir a definir y a delinear el comportamiento del creyente y que ve en contra de la cultura y ve en contra de la idiosincrasia y los paradigmas que uno aprendió a través de su familia y su historia. Entonces, cuando uno es creyente necesita ser depurado, necesita ser limpiado, restaurado, y para eso necesitamos ser cortados. Pero ¿quién corta con el cuchillo o con la tijera o con la herramienta necesaria para saber cortar? Un ser humano no lo hace bien, un pastor tampoco lo hace, un consejero tampoco lo hace. Quien lo hace muy, pero muy, pero muy bien es el Espíritu Santo de Dios. Amén, amén. Y es interesante. Estoy recordando en los programas pasados cuando hablamos. Termino 3 cositas nada más sobre lo que te estaba diciendo sobre el labrador. Uno, o sea, hay 3 cambios necesarios que siempre hace una persona que está depurando o cortando en una planta. Lo primero es ramas y capullos saludables que no son los mejores. El segundo, ramas enfermas que no se recuperarán. Y el tercero, ramas muertas que reducen el espacio para que las sanas crezcan. Otra vez más despacio, ¿podría repetir las 3, por favor? Ok, más despacito entonces. Ramas y capullos saludables que no son los mejores. 2. Que no son los mejores, o sea, podrían ser mejor. Claro, que eso es lo que siempre el Espíritu Santo busca. 2. Ramas enfermas que no se recuperarán. Solo Dios sabe que no se van a recuperar, ¿no? Así es, y el Señor sabe es el único que es lo que se recupera y qué es lo que no se recupera. 3. Ramas muertas que reducen el espacio para que las sanas crezcan. Todavía estorban todavía. Exacto, o sea, supongamos que tenemos una debilidad de la carne, y yo pregunto, ¿esa debilidad de la carne nos estará dando la capacidad de crecer? No, se aguanta, pues.
Para nada. No, además, si tiene una debilidad en la carne, entonces una persona nueva en la fe va a pensar de que uno puede aparentar de cierta espiritualidad y mantener pues ocultos ciertos vicios de la carne, y piensa que eso está bien porque lo está viendo con otra persona, entonces ya está malogrando a la persona, ¿no? Así es. Me gustaría dar 3 textos bíblicos para poder afirmar lo que estamos hablando de lo que es la madurez. Colosenses capítulo 4, verso 12 nos dice que ustedes puedan ser cristianos maduros y puedan cumplir la voluntad de Dios. Efesios 4, 14 y 15 nos dice, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Jesucristo. El texto sería Hebreos 5, 13 y 14, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso o hábitos tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Esa parte final es fruto también. Así es. Mira, Jorge, por si acaso tú eres ingeniero agrónomo. No. Adelante, sigue, continúa. Ya, pero tengo un tío que sí sabe. Mira, el último texto, César. Allá, estamos a un minuto, adelante. Listo, Efesios 4, 14, 15. Dice, no queremos permanecer como niños, pero crecer en todo hasta ser como aquel que es la cabeza en Cristo. El fruto también, ¿eh? Así es. Los frutos tienen que verse en nosotros. Así es. Y que el Señor espera que, bueno, al podarlos se va a ver el fruto de los pasajes que tú has estado hablando. Bien, vamos a tomar un receso de 5 minutos y regresamos con ustedes.